Buenos días, bienvenidísimas las compañeras que vienen de Cabrel. Un deseo fuerte de escuchar su experiencia, una experiencia que relataron en el Congreso de Mar del Plata de hace pocos días y que escucharon las directoras, y de ahí vino el impulso de invitarlas por el interés que les había suscitado. Y bueno, yo las quiero presentar. Ivana Rueta es una compañera de muchísimos años de hacer cosas juntas, muchísimos años. Fue parte del PREA en un momento, durante bastante tiempo. No me acuerdo exactamente cuánto, pero fue una de las integrantes del PREA, fundadoras. Carolina, ella es médica psiquiatra. Carolina Biorsemino es psicóloga, y trabajan juntas en un equipo del Hospital Cabrel, en el cual justamente se ocupan de cuáles son los apoyos y cuáles son los cuidados que necesitan las personas con mayores necesidades de cuidado para poder preservar su vida en la comunidad. Preservar ese derecho logrado después de haber estado internada, después de haber cargado con la cronificación propia, producto de las largas internaciones. Y bueno, y son compañeras que vienen convencidas de que otro destino es posible para las personas con padecimiento mental. Y bueno, aquí nos vienen a contar su testimonio, su experiencia, y tenemos un enorme agradecimiento porque teníamos muchas ganas de tenerla cerca. Empieza algo hoy, empieza un proceso en el cual iremos juntando trabajos de nuestro hospital con iniciativas y trabajos de otros lugares, de otros hospitales, de otras experiencias. Así que, bueno, les doy la palabra y empezamos el día. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, en principio agradecer la invitación junto con Caro, la verdad. Está bueno, como contaba Carmen, en algún momento uno estuvo por acá, como dice la propaganda del Unicenter, lo importante no es que vengas sino que vuelvas, así que está bueno estar de vuelta de esta manera en estos momentos. Bueno, como decía Carmen, en el Congreso de AMSA presentamos un trabajo que fue visto por las directoras y dijeron que estaría bueno que lo compartieran en el hospital. Quiero contextualizar un poco la manera en que se dio, no el trabajo escrito, sino el trabajo clínico que motivó finalmente presentarlo. Me voy a ir apoyando un poco en la presentación como para ir cortándolo, ¿sí? El trabajo tiene como título, y lo destaco, este concepto del traje a medida, ¿sí? Que básicamente en el año pasado, en el 2020, en el contexto de transformación institucional del hospital, dentro del plan de adecuación y también enmarcado en la política sanitaria de la provincia con el programa Buenos Aires Libres de Manicomio, se propone la conformación de dispositivos residenciales comunitarios, así los llamamos en el hospital. Vale aclarar que hay muchas maneras de nombrar esta oferta asistencial que son las viviendas asistidas. Bueno, en el hospital a este tipo de dispositivos lo llamamos de esta manera.
que tenían como particularidad la de proponer una oferta terapéutica de base comunitaria con alto nivel de apoyo. Lo destaco como diferencia de otros dispositivos, otras viviendas asistidas que sí ya venían existiendo en el hospital y que de hecho existen, porque en el Hospital Cabret también existe el PREA desde el momento que existe acá, del año 2009, 10, no, 2001. 2001. Bien. En 99 se implementa en el 2001. Bien. En Cabret también existen estas viviendas asistidas. La propuesta era conformar viviendas con alto nivel de apoyos. Entonces, lo que nos empezó a pasar era, bueno, pero ¿y cómo podemos trabajar con el hospital y delinear cuáles son los pacientes que podrían beneficiarse de esta oferta terapéutica, ¿no? Nos encantaría tener el algoritmo armado o el silogismo si el paciente A necesita estos apoyos y el dispositivo B se los puede brindar, entonces el paciente A va al dispositivo B. Sería genial. No es tan fácil armarlo de esa manera, pero bueno, ese fue el intento y ese fue nuestro trabajo, con aciertos, avances y desaciertos, pero fue lo que intentamos hacer. ¿Avanzás la diapo? Bueno, nada, la siguiente. Decía lo del traje a medida como respuesta a esto, ¿no? De qué cosa para quién. Y llevando un poco esta lógica del concepto de equidad, dar a cada uno lo que necesita. Muchas veces es difícil de encontrar a la hora de pensar el perfil del paciente y las estrategias. Gracias. Sí, para que cuando me doy vueltas me escuchen. La siguiente. Bueno, nada, esto un poco para entender de lo que hablamos cuando hablamos de dispositivos residenciales comunitarios. Son unidades convivenciales que forman parte de una red integrada de salud mental con base en la comunidad. Se basan en la estrategia de rehabilitación psicosocial, promueven las capacidades y tienen como propósito lograr la máxima autonomía posible en el ejercicio de los derechos, ¿no? Como definición de la Comisión Nacional de Salud Mental del 2019. Bueno, entonces a la hora de trabajar lo que se nos apareció como necesario a partir de un montón de estas preguntas, ¿no? De la propuesta concreta de armarlo aparecían preguntas. ¿Qué tipo de dispositivo ya estaba definido? Alto nivel de apoyo. ¿Para cuántos pacientes? ¿Quién propone los pacientes? ¿Qué criterio usar para recortar el número de convivientes? ¿Cómo se financia el proyecto? Todas preguntas a contestar para poder avanzar. Y ahí lo que empezamos a entender es la importancia de entendernos como equipo ampliado, el equipo de los dispositivos junto con el equipo de los pabellones para poder trabajar en conjunto a la hora de pensar estos pacientes que se beneficiarían. Empezamos a entender la importancia de la información y la importancia de sistematizarla de alguna manera para lograr en la medida de lo posible cierta lógica de continuidad de cuidados entre el adentro y el afuera, ¿no? Entonces, ahí fue que empezamos a pensar con qué herramientas o armar una caja de herramientas para poder trabajar en conjunto con los equipos de los pabellones para aceitar este proceso de evaluación y de posible propuesta de externación. La siguiente porque yo lo que dije. Bueno, gráficamente lo que acabo de decir, una adentro y una afuera, construcción de la caja de herramientas y sistematización de los procesos de trabajo. Siguiente. ¿Por qué surge esto? Porque a veces sucede que los dispositivos que uno propone plantean una clínica que no es conocida por todos, ¿sí? Y a la hora de poder pensar qué paciente podría beneficiarse de ese dispositivo o de esa clínica, si uno no lo conoce, tal vez le sea también difícil poder pensar qué paciente podría beneficiarse de esa externación. Así que dentro de esta caja de herramientas, lo que empezamos a construir como herramientas o como instrumentos de registro fueron los que están ahí especificados.
armamos una carátula de historia clínica en donde le dimos relevancia a ciertos conceptos que tal vez están olvidados en la lógica del pabellón, ¿no? Y que cobran mucha importancia en el momento de pensar una vida en la comunidad. Que muchas veces los equipos lo saben, pero no sé, a la hora de transmitirlo, si no se hace evidente que esa es una información necesaria, tal vez no la transmitan. Entonces se armó una carátula de historia clínica que después vamos a detallar algunas características. Bueno, el programa de externación, el consentimiento informado para la externación, esto en conjunto obviamente con el departamento de legales del hospital. Se pensó en un perfil de funcionalidad, delinear un perfil de funcionalidad del paciente, del usuario, y después trabajar sobre todo ya en los dispositivos residenciales con la lógica o con el paradigma del plan centrado en la persona. Bueno, esta es la carátula, ¿no? No, perdón, me falta un dato de la diapo anterior. Además, a modo obsesivo, construimos una checklist de aquellas cosas que nos parecían importantes que trabajáramos conjuntamente con el equipo en cuanto a información y a gestiones para que el proceso digamos, la propuesta y el proceso de externación sea sustentable o se acercara a la sustentabilidad. Aparecen algunas cosas. Sí. Con esta checklist la trabajamos con los equipos de los pabellones, ¿sí? En donde les decíamos que lo importante era tener la evaluación del perfil funcional, destacar los recursos sociales que tuviera el paciente, los recursos económicos, la situación judicial. Esto después se ve también en la carátula de la historia clínica, ¿no? Siguiente. Los datos concretos de la historia clínica y estos datos relevantes, que lo voy a decir también después, el consentimiento informado. Siguiente. Y gestiones, ¿no? Gestiones como después se pasan por alto, informar el proceso de externación a juzgados, informarlos a curaduría, informarlo a los familiares, gestionar los subsidios que son necesarios para poder darle más sustentabilidad en lo económico, al menos a la externación. Facilitar la cuestión del examen médico del paciente que tiene más accesibilidad estando en el hospital. El último ítem parece una locura, pero trabajamos con los equipos armar por lo menos 2 mudas de ropa en el tiempo que trabajábamos con el paciente mientras estaba internado para que pudiera tener una salida más o menos decente, ¿sí? Porque nos ha pasado que llegaba el momento de externarse y el paciente no tenía una muda de ropa para poder salir. Siguiente. Y en cuanto a la historia clínica de la carátula, siguiente. Destaco algunas cosas, ¿no? Digo, la situación jurídica siempre es importante, pero cuando uno se para en determinado espacio de prácticas, las cosas revisten determinadas importancias o impacto. La situación jurídica, cuando pensamos en una persona en la comunidad, en un dispositivo, es de suma importancia, porque saber cómo está restringida su capacidad jurídica, si lo está primero, y en caso de estarlo, primero cómo es su sentencia, si fue revisada, si tiene restricción de capacidad jurídica y en qué puntos está restringida esa capacidad jurídica, tiene alto impacto a la hora de decidir, por ejemplo, firma de contratos, apertura de cuentas, prestar consentimiento ante prácticas médicas. Eso son 2 datos muy importantes, son siempre importantes, pero les aseguro que en la clínica de la externación se hacen más evidentemente importantes. Siguiente. Bueno, los beneficios, los antecedentes laborales, que siempre lo buscamos. Siguiente. Los antecedentes familiares de datos de contacto. Otro. La actualización de los tratamientos y los dispositivos de intervención y los antecedentes de externación. ¿Cómo? ¿Sí? Saber qué pasó en qué momento, con qué dispositivo. Es muy importante que esté plasmado, ¿no? En la historia clínica, en la carátula de la historia clínica. ¿Sí?
Siguiente. Bien, eso en relación a esa herramienta, la carátula de historia clínica, ayudando al proceso de información en cuanto a sistematización de información. Y, particularmente, otro de los puntos que dijimos era que buscábamos perfilar pacientes. Tuvimos una etapa exploratoria de instrumentos. Los instrumentos y las escalas a veces son bastante áridas. Primero pensamos, bueno, usemos la CIF, ¿no? La escala de la Organización Mundial de la Salud, que habla de funcionalidad. Piensen que todo el tiempo estábamos pensando en un instrumento que lo importante es que fuera aplicable, o sea, porque si es el mejor instrumento y después nadie lo iba a usar por ser difícil, termina siendo un instrumento inútil. Pensamos en la CIF y nos pareció muy poco amigable a la hora de implementarlo, ¿no? Una información maravillosa, pero dijimos, no le va a hacer nada. Básicamente. Una realidad. Una realidad. Después dijimos, decodifiquemos la mayoría de muchas personas tienen certificado de discapacidad. El certificado de discapacidad tiene el código que equivale a la CIF. Ahí hay información del perfil de funcionalidad, decodifiquémoslo. No decía nada del paciente, ¿sí? Llegamos a la batería que usa PAMI para el MIC, es el módulo de intervención comunitaria, o ahí no sé si, sí, módulo de intervención comunitaria. Y en el PAMI utiliza estas 3 escalas juntas para evaluar el perfil del paciente. Después Carolina va a hacer mención a las características de las 2 primeras escalas, pero nos abocamos a la última, que es la Skill Profile, que nos pareció que, dado el perfil de los pacientes con el que nosotros trabajamos en el hospital, de alguna manera podía dar cuenta de la funcionalidad del paciente. Por más que, por supuesto, si uno utiliza una sola escala se queda corto, pero nos parecía que nos daba la información en relación a pensar este paciente en la comunidad, que era la información que nosotros estábamos necesitando. La siguiente. Les cuento un poquito de la escala y después el propósito de aplicar la escala. La versión que utilizamos es la versión española de 1989, la original es una versión de autores australianos. No, perdón, es del 92 y la original es del 89, que es un australiano. Que evalúa la funcionalidad, la traducción es el perfil de habilidades de la vida cotidiana, evalúa la funcionalidad en 5 dimensiones: autocuidado, comportamiento social interpersonal, comunicación y contacto social, comportamiento social no personal y vida autónoma. Y es heteroadministrada, tiene 39 letras. Pero les hablo de la escala, pero me parece importante comentar que uno piensa en una escala y rápidamente piensa en números, y nosotros lo que quisimos hacer con esta escala es que nos sirviera como instrumento para generar información clínica, ¿sí? Información clínica para poder comunicarnos entre los equipos con la información que nos parecía necesaria y pertinente a la hora de pensar las externaciones. Entonces, la pensamos desde lo numérico, y de hecho es el desafío que nos queda avanzar en relación a eso, pero básicamente la pensamos a partir del relato que podía generarse con la aplicación de la escala. Siguiente. Entonces, lo que le propusimos a los equipos, y nosotros también después lo hicimos con los pacientes en los dispositivos, es aplicar la escala desde el punto de vista numérico y después transformar eso que la escala dice en preguntas, conociendo al paciente, en el relato que hablara del paciente, ¿sí? Entonces, y ahí puse como ejemplo esta dimensión que está evaluada ahí en un paciente, que es comunicación y contacto social. Nosotros se lo pedimos a los fines después de estudio y de análisis, pero no era esta parte la cuantitativa la que estábamos pidiendo, sino el relato, en donde, por ejemplo, en relación a esta dimensión de un paciente se podría decir, basándose en lo que dice la escala, no logra mantener un adecuado contacto visual, se comunica verbalmente sin dificultades, aunque no suele iniciar y mantener conversaciones con quienes
bien se observa integrado en el grupo de convivencia con un trato adecuado hacia nosotros y sin dificultades para mantener estas relaciones, no suele generar nuevos vínculos y amistades. ¿Sí? Nos pareció, vuelvo a decir, con toda la rigidez que puede tener una escala, fue humanizarlo un poco, pidiéndole a los equipos que, conociendo al paciente, que utilizaran los ítems de la escala para poder hablar del paciente en relación a estas características. ¿Sí? Por supuesto, y otro de los motivos por los cuales la elegimos es que lo que suele pasar con las escalas de funcionalidad es que evalúan acciones y actividades muy centradas en lo comunitario, que muchas veces es muy difícil de evaluar en el ámbito hospitalario, ¿sí? Porque hay muchas de esas cosas que en el ámbito hospitalario no pueden ser evaluables. Esta escala, si bien no digo que sortea esta dificultad absolutamente, nos pareció que era la que menos se topaba con este escollo, ¿no? De otras escalas que ponen muy en evidencia. Siguiente. Bueno, otro ejemplo, ¿no? En relación al comportamiento social no personal, se podría decir: Gustavo suele mostrarse respetuoso con los demás, no invade el espacio de los otros ni toca cosas que no son suyas, cuida de sus pertenencias, nunca presentó comportamientos destructivos y se ha comportado irresponsablemente. Y lo otro que nos pareció que era importante como insumo clínico es que terminaba siendo un informe bastante exhaustivo de la funcionalidad del paciente, que permitía hacer información a comunicar a juzgados cuando nos piden evaluaciones del paciente y estado actual del paciente. Así que en ese sentido, por eso es que la elegimos. Siguiente, me parece que... Bueno, eso en relación a la importancia de lo clínico, ¿sí? Que es lo principal. Mínimamente contar que, bueno, la escala también da números, y ese, como les decía, es el desafío de acá en adelante, estamos en una etapa exploratoria y llevaremos a una etapa de análisis estadístico más exhaustivo, pero sería buenísimo llegar en un momento, desde el punto de vista numérico, a poder decir, por ejemplo, que esta es la línea de corte a partir de la cual podemos decir que por arriba de ese número está bastante garantizada la sustentabilidad de una externación, ¿sí? Por X características, y que por debajo del número uno no podría decir que no, pero tal vez haya dimensiones que compliquen más las instancias cotidianas en la externación. A modo de ejemplo, ahí, esto es, vuelvo a decir, una cuestión netamente intuitiva y exploratoria que hicimos, la mayoría de cada una de las líneas, cada color representa un dispositivo. Cada uno de los puntos es un paciente de ese dispositivo, con su resultado total de la escala. La mayoría de los pacientes, excepto uno, dio por arriba de 120. Podría ser una hipótesis, digamos, a partir de esto, y ese paciente que dio por debajo de 120, luego de un tiempo de externación, vio interrumpido su proceso de externación. Así que bueno, nada, el potencial que podría tener lo numérico, siguiente, y lo numérico en el número total, pero también pensar en qué impacto tiene en la sustentabilidad de la externación cada una de las dimensiones, ¿no? Sabemos que el comportamiento social interpersonal, no hace falta ir a ninguna escala para entender que es una de las variables que suele ser más compleja a la hora de trabajar en los espacios convivenciales, y tal vez la escala pueda demostrar que algo de eso es así, ¿no? Porque ponemos de ejemplo dos pacientes que en la puntuación total dan más o menos el mismo valor, sin embargo, en la dimensión de comportamiento interpersonal, uno de ellos da mucho más bajo, y ese paciente también vio interrumpido su proceso de externación por distintos motivos, ¿no? Motivos vinculados a su comportamiento interpersonal. Nada, no sabemos si esa diferencia es significativa, eso quedará para otra instancia, pero bueno, es el potencial que tiene desde el punto de vista numérico la escala. Me parece que ahora se busca. Sí.
¿Querés ese? Bueno. ¿Mirá? No, tenés que mirar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, gracias por la invitación. Es un placer estar acá y formar parte de este proceso de transformación de los hospitales monovalentes, ¿no? Que, bueno, desde hace años que trabajamos. Ah, sí, perdón. ¿Me olvidé? La costumbre. ¿Me olvidé? Sí, ¿ahí me escuchan? Ahí está. Después lo saques para que te des Bueno, cuenta. no, estoy bien. Nada, que es un placer para nosotros, una alegría formar parte de este proceso que, no sé, yo me recibí en el 2002, me parecía que esto no iba a pasar nunca. Y bueno, la verdad que es una alegría, más que nada estar acá también y bueno, aportar un granito de arena, ¿no?, a este proceso. Bueno, yo les quería comentar un poquito, voy a seguir hablando de las escalas. ¿Tienes la primera? Bueno, los pacientes que forman parte de estos dispositivos son pacientes, la mayoría jóvenes, entre 30 y 60 años, son pacientes que no tienen dificultades motoras severas, ellos caminan, se trasladan solos, pueden salir, circulan por la comunidad, comprenden el lenguaje, se expresan adecuadamente. ¿Sí? Son pacientes que no tienen muchas dificultades en ese sentido. Generalmente son pacientes también que pueden adaptarse a las situaciones de la vida cotidiana sin muchas dificultades. Por lo tanto, vamos a encontrar que son pacientes, como yo ahí les puse en la filmina, que lo que es alimentación, lo que es higiene, aseo personal, movilidad, son autónomos en ese sentido, ¿sí? Las dificultades mayores que se presentan, como decía Ivana, tienen que ver con lo que es la relación con los compañeros, ¿sí? Todo lo que es la interrelación, ¿sí? Por eso la escala nos sirve, ¿sí? Yo se las pasé recién si quieren verla. Los ítems de alguna manera describen esto, cómo se relacionan ellos con el entorno, con sus compañeros, cómo vivencian las situaciones, cómo entienden a veces una situación conflictiva, cómo se manejan, si pueden ser empáticos, entender que el otro se siente mal y ayudarlo. Bien, están reflejados estos ítems en las diferentes escalas. Lo que les quería agregar en la próxima es que hay aspectos que esta escala, bueno, como decíamos con Ivana, no evalúa. Yo acá les hice un listadito. Son aspectos que tienen que ver más que nada con las actividades instrumentales de la vida diaria. Yo no sé si hay algún terapista ocupacional acá. Allá una. ¿Y psicólogo? Sí. Ah, practicantes. Bueno, ¿ustedes aplican estas escalas o no? ¿Las utilizan mucho o no? No. ¿Y psicólogos que apliquen o que hayan aplicado escalas alguna vez? Bueno, hay un montón, como les decíamos, pero es importante dentro de lo que son las actividades de la vida diaria evaluar las actividades que le llamamos básicas y aquellas que le llamamos instrumentales. Dentro de las instrumentales tenemos, por ejemplo, la realización de compras, la utilización del dinero, si pueden manejar dinero, si pueden, por ejemplo, hacerse cargo de planificar los gastos mensuales, cómo utilizan el tiempo libre, si pueden utilizar el teléfono ante una emergencia, por ejemplo, una situación que se presente en la casa, si son capaces de poder pedir ayuda, de qué manera, a quién, ¿sí? La utilización de los medios de transporte también. Son pacientes que, bueno, muchos tienen muchos años de internación y la verdad que no han tenido la posibilidad a veces de poder insertarse en la comunidad y utilizar y adquirir el conocimiento que uno necesita para trasladarse, ¿sí? Bueno, estas áreas que la escala no explora, una de ellas posibles es el índice del Lawton-Brody. Yo acá se los dejo, les voy a dejar una carpeta con bibliografía. Esta escala, si ustedes se fijan, evalúa justamente todas esas actividades que tienen que ver con el funcionamiento en el dispositivo y en la comunidad.
Esto sería como complementario, ¿sí? Nosotros en los perfiles los fuimos agregando sin utilizar la escala, fuimos agregando esta información. Por ejemplo, el paciente puede realizar compras por sí mismo, puede utilizar montos pequeños de dinero, puede hacerse cargo de ir a pagar un servicio, puede ir al banco a hacer una gestión. Todo eso son datos que vamos nosotros complementando a la primera escala que aplicamos. Después en un momento surgió la posibilidad de que se creara un nuevo dispositivo que iba a ser con población de un pabellón geriátrico, que por supuesto tiene otras características, ¿sí? Una población más envejecida, con muchas dificultades motoras, pacientes de muchos años de internación y con muchas necesidades de asistencia de enfermería más que nada. En este caso, teniendo en cuenta, digamos, que la característica de estos pacientes es diferente, es importante también incorporar una nueva escala o una nueva listado de información que nos hable un poco más de lo que son las limitaciones motoras de las personas, por ejemplo, o en lo que es la alimentación, ir al baño, poder bañarse, ¿sí? Que son todas actividades que los pacientes, de los que les hablamos recién, de los 5 dispositivos que tenemos, no tienen esas dificultades, ¿sí? Ellos pueden realizar esas tareas de manera autónoma. ¿Sí? No, la anterior. En la anterior, ahí yo les dejo 3, que son, 2 de estas son las que usan en el MIC del PAMI, que mencionamos recién, el test de Bartel, el índice de Katz, y también está la FIP, que es una medida de independencia funcional, que también es muy utilizada y muy conocida, que justamente va a evaluar estos aspectos que les estaba comentando. Yo acá les dejo el índice de Bartel. Si ustedes se fijan, acá van a aparecer funciones como alimentación, baño, vestido, aseo, uso del inodoro, defecación, micción, deambulación, subir y bajar escaleras y transferencia. Transferencia es poder pasarse de una silla a la cama o de la cama a una silla de ruedas, por ejemplo. Esta escala, como complemento, nos parece muy útil en casos, como les decíamos, de pacientes que necesitan otro tipo de apoyo. ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir también planificar qué recurso necesito, cuántos pacientes puede haber en esta casa. Puede haber 8, como tenemos en los dispositivos que están actualmente, los dispositivos de alto nivel de apoyo, 9 personas por casa, o tienen que ser menos. Tienen que haber enfermeros, puede haber acompañantes terapéuticos, quién se va a hacer cargo, cómo van a ser los turnos, con qué recursos se va a contar. Necesitamos insumos, si son personas, por ejemplo, que utilizan pañales, vamos a necesitar un montón de insumos que hoy en día no es un problema para nosotros porque no se necesita. Yo acá les dejo un ejemplo, pusimos, obviamente es un paciente pensado para aplicar esta escala. Fíjense el puntaje, tiene un puntaje total de 30 sobre 100, lo que equivale en la escala a una dependencia grave, ¿sí? Lo importante es ver también en cada uno de los aspectos, ¿no?, cuánto puntúa. Si quieren la siguiente. Acá vamos a ver, esto lo convertimos también a relato, ¿sí? Lo voy a leer un cachito. Jacinto suele estar inactivo durante el día y permanecer mucho tiempo acostado. Tendencia al aislamiento, irritabilidad, poco comunicativo. Gran dependencia para todas las actividades básicas de la vida diaria. Requiere de ayuda para alimentarse. Si bien logra utilizar por sí mismo el tenedor y la cuchara, requiere de ayuda para servirse y cortar los alimentos. Necesita además contar con la supervisión y guía verbal del personal de apoyo para alimentarse adecuadamente. Disminución del apetito y del peso durante el último tiempo. Presenta dificultades en la retención de orina, por lo que diariamente utiliza pañales. Si bien concurre algunas veces al baño, requiere de ayuda del personal para sentarse en el inodoro y limpiarse adecuadamente. Requiere de ayuda para asearse y bañarse. Si bien puede colaborar bastante en el vestido, necesita del personal para abrocharse los botones, subirse los cierres, calzarse los zapatos. Nos representamos más o menos un paciente así. Presenta trastornos en la marcha, hemiplegia derecha, dificultades en la coordinación de los movimientos, utiliza andador para desplazarse. Presenta dificultades en la ejecución de movimientos delicados.
Dificultad en la visión no estudiada. Tabaquista de los 9 años, actualmente 20 cigarrillos por día. Si bien en general logra descansar adecuadamente, el personal informa que suele despertarse varias veces por las noches para fumar. ¿Se imaginan más o menos un paciente? Fíjense las características, ¿no? De este paciente, pensar en un dispositivo donde puede haber 2 o 3 pacientes con características similares, ¿no? Cómo cambia la necesidad de apoyo, cómo cambia la necesidad del recurso que va a estar acompañando, ¿sí? Así es. Acá, bueno, es un gráfico sobre el puntaje de 6 supuestos pacientes que irían a conformar este dispositivo. Tenemos 3 pacientes con un puntaje de 100, que es independencia, significa independencia total. Tenemos un paciente de 95 con también un grado de independencia importante, uno con un puntaje de 70, ¿sí? Que requiere de ayudas leves, y 2 pacientes con puntaje de 30 y 50, que implica ya una dependencia mayor, ¿sí? Así es. Acá en este gráfico es una manera de graficar lo que recién mencionamos. Si ustedes se fijan, cuando uno quiere planificar la apertura de estos dispositivos, es importante tener más o menos esta idea porque nos va a decir cuánto personal vamos a necesitar, cuántos enfermeros. Si tenemos pacientes con dependencia total, vamos a requerir de un personal más especializado en el cuidado, ¿sí? Nosotros generalmente, bueno, tenemos el personal que acompaña en los dispositivos son acompañantes terapéuticos y enfermeros, pero la gran mayoría son acompañantes. Por lo que si en el caso de incorporar pacientes o abrir dispositivos con este tipo de pacientes, vamos a necesitar también cambiar un poco el perfil de estos apoyos. La siguiente. Bueno, esta es otra manera de graficar. Si se fijan, está por cada uno de los aspectos, están los 6 pacientes. Fíjense que el puntaje más alto, que es 10 en alimentación, tenemos 2 pacientes que son totalmente autónomos, pero tenemos 4 que van a requerir de supervisión, porque no es solamente comer, es ver de qué manera comen, que sea, digamos, una actividad segura. Piensen en pacientes añosos, ¿no? Bien, fíjense en la función baño, tenemos 2 pacientes con dependencia total y 4 pacientes que requieren también de ayuda. Bien, esta es una manera de graficar. La siguiente. Bueno, lo que les decía recién, nos va a permitir evaluar el tipo y la cantidad de ayuda que la persona necesita, el tipo y la cantidad de recursos humanos, las modificaciones y las adaptaciones que tenemos que pensar en los dispositivos. Tenemos que convertir esos dispositivos en casas seguras, ¿sí? Si tenemos personas con problemas en la movilidad y en la marcha, por ejemplo, los baños tienen que ser adaptados, ¿sí? Hay un montón de situaciones, tiene que haber baranda, bueno, situaciones que hay que poder ir planificando. Y otro punto importante, la cantidad de insumos sanitarios, ¿no? Que eso requiere. Siguiente. Bueno, y por último mencionarles un poquito sobre lo que sería la planificación centrada en la persona. Yo les dejo también en la bibliografía un resumen que hicimos una búsqueda bibliográfica. Encontramos que es una metodología que surge en los años 80 en Estados Unidos, siempre en el marco de la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Nos pareció importante pensarlo, incorporarlo. Nosotros trabajamos con pacientes con trastornos mentales severos, la mayoría, pero nos pareció muy útil esa mirada porque nos va a permitir hacer un cambio radical en la concepción de la rehabilitación de la persona, ¿sí? Tener presentes los intereses, las metas, el proyecto de vida que esta persona pueda crear, ¿sí? Y acompañarlo en ese proceso. Es fundamental, está orientada esta metodología a que la persona pueda elegir y tomar decisiones. Muchas veces va a ser con apoyo. El desafío está pensar en cómo, ¿sí? ¿Qué apoyo se requiere para ese objetivo? Bueno, acá dejo 2 definiciones: sistema facilitador de la construcción de apoyos personalizados para ayudar a las personas con discapacidad,
a proyectar su estilo de vida deseado y acercarse a él. Proceso de colaboración que pretende que la persona con discapacidad intelectual, junto con un grupo de apoyo, formule sus propios planes y metas del futuro, su plan de vida deseado, así como los medios, estrategias y acciones necesarias para conseguir esos logros. Supone más que no es solamente la incorporación de una herramienta, una forma de trabajo o una metodología. Esto implica empezar a repensar nuestras prácticas y la manera que tenemos de abordar, ¿sí?, las diferentes situaciones y las planificaciones que hacemos con los usuarios. Siguiente. El centro de la acción lo constituyen los sueños, deseos y esperanzas de las personas. ¿Qué futuro desean y cómo pueden acercarse a él? Implica explorar las posibilidades de la comunidad y movilizar proveedores de servicios y recursos, ¿sí? Centrar en los sueños y aspiraciones en lo que es importante en la vida de la persona para ayudarla a conseguir una vida con sentido para ella. Acá les dejamos un resumen. En la bibliografía uno va a encontrar diferentes formas de encarar este trabajo. Hay autores que lo dividen en 5 pasos, hay autores que hablan de 7. La mayoría habla de que son fases que se llevan adelante. La mayoría de los autores en la primera fase se encuentra la elección de una persona que se le llama facilitador o guía, ¿sí?, que va a ser una persona muy importante en este proceso, que va a ser quien acompañe al usuario en la construcción de este proyecto. Generalmente también se lleva adelante en diferentes sesiones. Lo que vimos que los autores plantean como entrevistas bien planificadas, ¿no?, donde se planifica qué día va a ser. Son entrevistas largas, de 1 hora y media, 2. Después hay otro momento donde se determina quién va a ser el grupo de apoyo de este paciente, ¿sí?, esas metas que propone o esos objetivos, cómo los va a llevar adelante, con qué recursos. Bien, yo acá les dejo, si querés, en la siguiente. Este es un ejemplo de las diferentes fases. En la siguiente hay otro, está graficado de forma circular. Pero bueno, les queremos contar la verdad de la milanesa, qué es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Porque si bien hicimos una búsqueda bibliográfica y tratamos de adaptarnos un poco a incorporar estas herramientas que los autores plantean, la verdad es que se nos dificulta a veces llevar adelante de manera tan formal este proceso. Bueno, nosotros en realidad no planificamos una reunión específica para empezar a pensar el plan centrado en la persona, sino que vamos utilizando las reuniones diarias. Nosotros vamos 2 o 3 veces por semana, de manera sistemática, a los dispositivos, hacemos asambleas comunitarias, estamos con el equipo de apoyo. Aprovechamos esos momentos como excusa muchas veces para empezar a interactuar con los pacientes y a veces a través de la comunicación de una situación. No sé, anoche el paciente estuvo triste porque se quería comunicar con un familiar y no pudo. A veces esa situación nos permite a nosotros encarar la situación, preguntarle al paciente qué es lo que pasó y a partir de ahí ver, bueno, qué le pasa a este paciente, qué es lo que él quiere hacer, quiere estar en contacto con su familia, bueno, cómo lo podemos pensar. Entonces, esa situación que se surgió de manera espontánea termina siendo la oportunidad que muchas veces tenemos como equipo para poder hablar de estos temas, ¿sí? Y no hacerlo como el día jueves a las 9 de la mañana nos vamos a sentar a hablar del plan centrado en la persona de Juan. Eso nos parece como medio inviable. Otro punto importante es la participación del personal de apoyo. Siempre están, digamos, presentes en las entrevistas. No es que tenemos entrevistas del equipo técnico por un lado y el personal de apoyo por el otro, sino que estamos todos juntos compartiendo los mismos espacios. Después en facilitadores creo que lo puse, pero una de las cuestiones que por ahí nos favorece es que en estas casas no hay consultorio, no hay espacio. En estas casas, dispositivos, ¿se está apagando? ¿Hola? En las casas no hay un espacio específico para el equipo,
y los profesionales, sino que compartimos los espacios de ellos. Y esa es una oportunidad. ¿Verdad? Es una oportunidad que tenemos para interactuar y estar presente, digamos, junto con el equipo y mismo con ellos, ¿sí? Que están presentes escuchando las conversaciones muchas veces, o tratamos de no tener un espacio separado, un consultorio para justamente romper un poco con la lógica de donde viene. Otro punto importante de nuestra metodología es esto que les decíamos de la incorporación de los pares. Muchas veces los propios compañeros terminan cumpliendo el rol de facilitador, esto que los autores mencionan, ¿no? Y otra cosa que hemos observado en muchas situaciones ha pasado que ellos se conocen desde mucho tiempo a veces, porque estuvieron internados en el hospital, sí, estaba en el pabellón tanto, lo conozco. Y ha habido situaciones por ahí que se han presentado donde ellos pueden también historizar un poco sobre su compañero y decir, no, lo que pasa es que él tenía la mamá, la venía a ver hace, qué sé yo, 5 años que perdió el contacto. Entonces nos encontramos que sus propios compañeros son una fuente importante de información. Y esta figura del informante, que muchas veces tenemos en cualquier entrevista psicológica o psiquiátrica, la terminan cumpliendo sus compañeros. Y tenemos una información muy valiosa ahí. Bueno, y otro aspecto importante es la oportunidad que tenemos como equipo de ir repensando nuestras prácticas, ¿no? Bueno, como síntesis, esta modalidad, esta metodología de trabajo implica un cambio radical, ¿no? en la manera de pensar la rehabilitación de las personas. Ubica al equipo técnico como un facilitador y con el rol principal, que creo que siempre lo hablamos, es importantísimo poder generar oportunidades de interacción con la comunidad, oportunidades de poder hablar, de expresarse, de poder participar de situaciones. Creemos que esa es la manera que tenemos de trabajar, porque muchas veces nos encontramos con pacientes que, ahora les voy a mostrar un ejemplo cortito. Cuando uno le pregunta al paciente, bueno, ¿vos qué te gustaría para tu vida? ¿Qué pensás? Ahora estás viviendo acá, hace un año que ya estás en esta casa, ya se sienten que es su casa, se han podido apropiar muchos de ellos. ¿Qué te gustaría hacer? Y a veces nos encontramos que mirar el partido, comprar galletitas, comer pizza. Y no hay mucho más. Y uno trata, y nosotros le ponemos toda la garra, pero se nos asegura que la remamos y tratamos pero ¿qué te gustaría? ¿No te gustaría, no sé, aprender a un oficio? Y nos encontramos a veces que no aparece esto, que es lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Aparece otra cosa, pero a partir de ahí es importante empezar a construir, ¿sí? Y la oferta de oportunidades es la clave. Bueno, como facilitadores, estoy repitiendo un poco, me parece, pero bueno, la importancia de la incorporación de los acompañantes terapéuticos, eso ha sido un hecho muy importante, porque cambia la mirada sobre el paciente. Piensen que los enfermeros que están hoy en día trabajando en estos dispositivos tienen muchos años de trabajo dentro del hospital. Entonces ya vienen con una mirada sobre el paciente, sobre su funcionamiento, sobre las limitaciones, ¿sí? La incorporación de los acompañantes yo creo que viene a romper un poco esa mirada más paternalista, ¿sí? Que por ahí tienen los enfermeros. Como facilitadores, esto que les decía, la falta de espacios exclusivos para el equipo técnico, no tenemos un lugar donde estar, entonces tenemos que estar sí o sí entre ellos, la dinámica de la casa, y nos llena de información. La posibilidad de contar con recursos económicos, hoy Ivana mencionaba los subsidios, la pensión, ¿no? Poder tener dinero para poder ejecutar muchos de los planes y acciones que van surgiendo, y la importancia de la apertura de nuevos espacios y oportunidades en la comunidad. Ahora estamos con
proyecto Promover, donde los pacientes están participando de diferentes talleres, y esta integración, el poder trasladarse, van de un dispositivo van a otro a participar de un taller, tienen que tomar un colectivo muchas veces, ¿no? Son todas oportunidades de adaptación y de aprendizaje para ellos. Como desafío, bueno, la insuficiencia de recursos humanos, esto nos pasa en todos los niveles, aún adentro del hospital, ¿no? A veces pasa. Un punto importante también es la revinculación familiar. Son pacientes que muchos de ellos no han perdido el vínculo familiar, muchos de ellos tienen cierto contacto con su familia, algunos tienen, bueno, sí, algunos se visitan, empiezan a visitar los dispositivos, pero es importantísimo la incorporación de la familia en este proceso. Como desafío también, la importancia de los espacios de formación. La verdad que esta es una metodología que por ahí la hemos escuchado, pero por ahí no nos capacitaron mucho en esto. Entonces es importante poder indagar en este tipo de estrategias. La importancia de repensar el rol profesional, también esto, ¿no? Lo hablamos siempre, que también implica tomar esta iniciativa, implica también repensar la cultura organizacional, porque si vamos a pensar en metas y planes que el paciente, digamos, pueda llevar adelante, muchas veces pasa que los horarios que tenemos el profesional, el día específico, el horario específico, bueno, no es compatible con esto. Entonces vamos a tener que empezar a pensar, ¿no?, en flexibilizar también el funcionamiento del equipo de apoyo y del profesional. Bueno, acá como ejemplo, el Carlos, fíjense la primera entrevista, esta que surgió de manera espontánea, al mes, en menos del mes de estar ya en la casa, le preguntamos, bueno, Carlos, ¿qué te gustaría hacer? Ya hace 2 semanas que estás acá, ¿cómo te sentís? ¿Pudiste dormir? ¿No? Apareció ese periodo de adaptación de adaptarse al ruido de la casa, ¿no?, a su habitación, a sus compañeros. Y él menciona, bueno, querer comunicarse con sus familiares, con un primo y con un tío, que hace mucho que no ve. Menciona como gustos musicales, fíjense, 2 artistas, y como temáticas de interés, le gusta mucho leer sobre el desarrollo de la inteligencia en el niño, y le gustan los deportes, entre ellos el fútbol, más que nada, y el culturismo, ¿no? Cuando ellos llegan al dispositivo, respecto a esto, decía que le gustaría comprarse revistas, y miren que ya la revista no están. Entonces el acompañante, el coordinador de la casa, le decía, pero ahora tenemos Netflix, podemos buscar acá, tenemos YouTube, podemos ir buscando. Bueno, fue todo un desafío ahí, tal vez que él aprenda a usar Netflix, todo nuevo, ¿no? Pero a eso le llamamos la oferta de oportunidad, ¿sí? Porque él tenía como su representación de su gusto por el culturismo era ver revistas, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, la oferta de nuevas posibilidades también favorece el desarrollo, ¿no?, de estos deseos. Bueno, valoración de necesidades de apoyo. Fuimos tomando nota de algunas situaciones. Carlos escribe diariamente en un cuaderno la fecha del día, o sea, él está orientado, pero si en ese cuaderno no sabemos. Él está orientado porque se levanta y en su cuaderno siempre registra. Y se muestra activo y colaborador en los quehaceres domésticos. Es uno de los que más participa en la elaboración de comidas. Tiene, sin embargo, miedo al gas y en ese momento mencionaba dificultades para atender la cocina. Bueno, cuando indagamos un poco, nada, fue buscar una adaptación, un magiclic, algo que él pudiera, porque cocinaba con una sola hornalla. Fíjense que acá aparece, ¿no?, la dificultad en la flexibilidad. Entonces, a él hacer la comida le llevaba 3 horas. Si hubiese prendido las 3 hornallas, la hacía en una, ¿no? Entonces, fíjense, la observación de esta situación termina siendo súper importante. Parece una pavada, pero es la orientación que le podemos brindar para que, digamos, pueda adaptarse mejor.
que al tiempo de mudarse tenía que ir a hacerse un chequeo. Y bueno, era, no, que yo tengo miedo de la ruta, que es muy peligrosa la ruta, bueno. Uno de los objetivos que surgió a partir de eso fue, por ejemplo, trabajar en el uso del transporte, que sea acompañado, empezar a habituarse, tomar un colectivo en una cuadra y bajar a las 2, ¿no? No hacer un viaje largo de 17 kilómetros, sino empezar, por ejemplo, a incorporar esta función de a poco y de manera adaptativa, ¿no? Bueno, nada más. La siguiente. Esto que les decía, bueno, la clave y la falta de oportunidades.